En noviembre de 2022, Internet se vio sorprendido por un videoclip de un río de peces vivos moviéndose en línea recta por una carretera cubierta de arena. Aparte de una pequeña cantidad de agua alrededor de los propios peces, no había ni una gota de humedad alrededor. No había ni una sola gota de humedad. Se desconoce el número exacto de peces que había en este río que fluía cuesta abajo, pero se calcula que eran miles. Los editores de la revista estadounidense Newsweek se pusieron en contacto con el autor del vídeo para averiguar qué les estaba ocurriendo a estos peces. Pero el hombre mismo no lo entendía. Pero después de que el vídeo se hiciera viral, otros usuarios empezaron a ofrecer sus opciones, y algunas de ellas incluso suenan plausibles. Por supuesto, no vamos a discutir el hecho de que el hombre podría simplemente haber corrido hasta el comienzo de este arrastre de peces y mostrar todo a escala. Oh, vamos, ¿cuál es el punto, verdad? Vale. En primer lugar, el lago puede haberse desbordado en alguna parte y con él los peces. Como sucede en las inundaciones, el agua comenzó a encontrar su camino y fluyó, y los peces fluyeron con ella. Así de sencillo. Según otra versión, por la carretera circulaba un camión cisterna que transportaba peces y se produjo una fuga en él. Bueno, eso es una locura porque los peces se habrían desparramado en un montón cerca de la fuga. Y como el pez del vídeo sigue vivo, aunque claramente no se encuentra muy bien, podemos suponer lo que pasó hace poco. No es que los peces tengan mucho tiempo cuando acaban en tierra, al menos este no. Sin embargo, hay especies que no solo han aprendido a sobrevivir cuando su masa de agua se seca, sino que también pueden desplazarse a tierra por voluntad propia en busca de un nuevo hogar. A pesar de su comportamiento totalmente ajeno al pez, se les sigue considerando peces. ¿Cómo es posible? Averigüémoslo. No te olvides de poner un like. Olvidar es malo. No olvidar es bueno. Es simple. Cuando estaba buscando una idea para este vídeo, pensé que solo habría historias ya conocidas o peces no muy interesantes, pero nunca he estado tan equivocado en mi vida. Conoce a un miembro de la familia de los loricáridos. Los inusuales peces aplanados viven en América Central y del Sur en diversos lugares, en ríos rápidos, en lagos subterráneos y en masas de agua completamente aisladas en la superficie. Y es esta última variante la que nos interesa. Cualquier espacio aislado es malo en el sentido de que puede quedarse sin recursos, alimentos, oxígeno, por no hablar de que esas masas de agua se secan. Y cuando eso ocurre, el loricárido puede arrastrarse hasta tierra firme e ir en busca de otra masa de agua. Eso sí que es salir de su zona de confort. Tratando de encontrar un lugar adecuado para vivir, el loricárido puede arrastrarse por tierra durante horas, dejando un extraño rastro. Pero el tiempo es limitado, porque un pez es un pez. Si no encuentra una masa de agua, perecerá con toda seguridad. La buena noticia es que la evolución ha dotado a estos animales de unas papilas gustativas especiales capaces de detectar compuestos que indican la proximidad y la calidad del agua. Así es como el pez sabe a dónde arrastrarse en primer lugar. Además, el loricárido ha heredado una estructura corporal única que lo convierte en uno de los peces más rápidos en tierra, simplemente porque es más rígido. Menos flexible, es más fácil de arrastrarse. Al otro lado del océano Atlántico, en la cálida África, viven peces aún más extraños. Son peces pulmonados. Se trata de un cambio evolutivo de la respiración en el agua a la respiración en la superficie. Los peces pulmonados se ven expuestos periódicamente a aguas con poco oxígeno o se enfrentan a situaciones en las que su medio acuático se seca. En general tienen que adaptarse. Han desarrollado una adaptación en forma de intestino abultado, similar a la vejiga natatoria de otros peces. Esta cosa funciona como un pulmón. Sí, los peces respiran a través de sus intestinos. ¿Por qué no? En condiciones normales, los peces pulmonados respiran en el agua y el oxígeno les es suministrado por sus branquias, que interactúan con pulmones funcionales. Pero cuando suben las temperaturas y desaparece el hábitat acuático, estos peces africanos hacen un túnel bajo tierra y crean un caparazón correoso que retiene la humedad, pero deja pasar suficiente aire alrededor de su cuerpo para que puedan seguir respirando. Se podría decir que crean una especie de capullo sin agua y soportan allí tranquilamente la sequía. Estos peces sobreviven en condiciones áridas que serían fatales para la mayoría de las especies acuáticas, pero el secreto, por supuesto, no está solo en el capullo. No pueden simplemente tumbarse y esperar. Los peces pulmonados exhiben un comportamiento conocido como estivación o hibernación estival. Reducen drásticamente la actividad metabólica durante periodos de calor prolongado o sequía, e hibernan hasta que la situación mejora. Y hasta que puede durar mucho tiempo. Algunas fuentes afirman que los peces africanos pulmonados pueden dormir de esta forma fuera del agua de 3 a 5 años sin ningún alimento y despertar solo cuando se moja lo suficiente fuera del capullo. Además, estos peces pueden desplazarse por tierra. Para ello, utilizan las aletas traseras para separar el cuerpo del sustrato y arrastrarse hacia adelante. Parece una locura, pero se cree que los peces pulmonados están emparentados con las primeras criaturas que salieron del agua y colonizaron
con la tierra. Viendo sus esqueletos parece que estos animales no deberían ser capaces de caminar, pero lo hacen, y parece que ahí empezó realmente nuestra evolución terrestre. Pero volvamos a nuestro tiempo, porque me gustaría tratar la orientación de los peces en el espacio. Además de los receptores antes mencionados, debe haber algo más, ¿no? ¿Qué le pasa, por ejemplo, a la visión? Probablemente se trate de la visión que utilizan especialmente los peces que viven fuera del agua para orientarse en el espacio, sobre todo porque no requiere adaptaciones especiales para funcionar en tierra. Por supuesto, el índice de refracción del aire es diferente al del agua. Los ojos humanos están adaptados para ver en tierra, así que, cuando abrimos los ojos bajo el agua sin gafas, todo parece borroso. Seguimos viendo colores y formas, pero nos cuesta distinguir entre objetos concretos. A los peces les ocurre lo contrario, es decir, ven señales visuales básicas fuera del agua, como reflejos, colores y formas que pueden ayudarles a encontrar una masa de agua o un lugar seguro. Sin embargo, pueden tener dificultades para distinguir objetos o animales desconocidos, lo que supone un verdadero problema cuando hay bastantes depredadores alrededor. ¿Cómo te das cuenta de que esa mancha borrosa que tienes delante está planeando comerte si nunca antes has visto ese tipo de manchas? Pero también existe el oído interno. Es una forma habitual de orientarse en tierra que puede ayudarte a encontrar el camino cuesta abajo hacia el agua. Pero el oído interno solo puede dar a los peces una cantidad limitada de información y es completamente inútil en terreno llano. Algunos peces también pueden utilizar la quimiorrecepción, es decir, el gusto y el olfato para encontrar presas detectando aminoácidos sabrosos o para evitar aguas nocivas de mala calidad. Sin embargo, no se sabe muy bien cómo utilizan los peces estos sentidos fuera del agua. Esperaremos. Pero vale, sal de una masa de agua, dirígete a otra y rueda hasta el agua. ¿Qué tal un viaje de cientos de kilómetros? Y lo hace un diminuto pez llamado gobio. Estos gobios viven en el lago Eyre, en el árido desierto del sur de Australia. Bueno, no viven, sobreviven en charcos fangosos con niveles de salinidad 3 veces superiores a los del océano, donde la temperatura media del agua es de 40 grados centígrados. Nadie querría estar en semejante agua, y los gobios tienen que respirar por la boca para obtener suficiente oxígeno, en tierra. De hecho, no nadan bien, pero se sienten muy cómodos en tierra, e incluso salen del agua para refrescarse. Piénsalo, aunque los estanques donde viven los gobios se llenan con aguas subterráneas, a veces se secan. Cuando esto ocurre, un hilo de agua es todo lo que necesitan los gobios. Así es como se desplazan de un charco a otro para sobrevivir y encontrar pareja con la que reproducirse. De este modo pueden recorrer grandes distancias hasta alcanzar su objetivo. Sí, a través del desierto. Y este es un pez de la familia de los ciprinodóntidos, y vive en condiciones que matarían a una trucha en un par de minutos. Esta es la razón por la que las truchas no viven en los desiertos. En verano, gran parte del hábitat de este pez se seca cuando las temperaturas diurnas alcanzan los 49 grados centígrados, pero los ciprinodóntidos pueden sobrevivir en aguas de 1,3 centímetros de profundidad con temperaturas inferiores a 33 grados. Ni siquiera se le puede llamar estanque, y la incomodidad es nula. Temperatura alta, salinidad, falta de oxígeno que mataría a cualquier otro pez, tonterías. Vivamos y criemos en este hermoso charco caliente. El más caluroso y seco de los desiertos de Norteamérica es el desierto de Colorado. Es el hogar del pez Cyprinodon macularis. No se las arregla para sobrevivir, vive. Tolera un agua 2 veces más salada que el océano, soporta sequías de hasta varias semanas sin agua en absoluto y se siente muy bien. No se sabe con exactitud qué adaptaciones utiliza este pez para conseguir todo esto. Los científicos aún están averiguándolo. Pero lograron averiguar que este pez solía vivir en agua de temperatura normal, porque había un gran lago fresco en el lugar de su hábitat actual. Entonces las cosas cambiaron drásticamente y el pez tuvo que ser muy flexible para sobrevivir. Muy pronto aprendió a cambiar su respiración y, en términos sencillos, puede aguantar la respiración hasta 5 horas. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo se encuentran en principio los peces en los desiertos? En general, hay 2 razones. El primero es un caso de Cyprinodon macularis. Tales peces permanecieron en el agua en las zonas de oasis de los tiempos en que el desierto no era un desierto todavía. Entonces el clima cambió. La mayoría de los habitantes de la masa de agua murieron, pero algunos se adaptaron y ahora son peces de oasis. La segunda razón es la entrega de peces por otros animales. Hay un buen ejemplo de un lago que se formó en medio del desierto en los Eau. Apareció hace muy poco, apenas unos años, simplemente por filtración de las aguas subterráneas. No sin la ayuda de la gente, por supuesto. El esquema es el siguiente. Una planta desalinizadora situada en la costa toma el agua salada del Golfo Pérsico y la convierte en potable y utilizable. El agua se bombea al interior, a la ciudad de Al Ain. Los habitantes la beben, se lavan y la tiran por el desagüe. Después de pasar por una depuradora, el agua vuelve a la ciudad, donde se utiliza para regar parques, jardines y demás. Desde allí, se filtra las aguas subterráneas para aparecer en el desierto.
Naturalmente allí no había peces, pero sí los pájaros que se reúnen alegremente en torno a la fuente de agua. Llegaron volando desde otros lugares y trajeron huevos de peces en sus patas, que pronto eclosionaron y dieron lugar a una nueva población de peces del desierto. Pero de todos los peces que pueden sobrevivir en condiciones desérticas, el que más me llamó la atención fue Garra berreimae. Son peces de la familia de los ciprínidos que se encuentran en las montañas del norte de Omán y los Emiratos Árabes Unidos. En fin, allí hacen calor. Estos peces viven en masas de agua de grava o rocosas, manantiales, pequeños arroyos y no son en absoluto inmunes al hecho de que su hogar pueda secarse. Si la masa de agua en la que vive este pez empieza a secarse, puede sobrevivir excavando en la grava húmeda. También se sabe que patean rocas mojadas, acantilados empinados y húmedos y cerca de cascadas para encontrar un nuevo hogar. ¿Qué tiene esto de especial?, te preguntarás. Y tendrás razón, porque de hecho, la mayoría de los héroes de nuestro vídeo se comportan así. Sus embalses intentan secarse constantemente, a causa del calor el agua se evapora, muchos peces simplemente mueren. Y ahí es donde entra la especialidad de Garra berreimae. Las lluvias en su zona son muy escasas y cuando caen, los peces aprovechan y empiezan a esparcirse por las rocas. Así que no esperan a una sequía para encontrar un lugar más cómodo, no. Estos peces piensan con antelación. A veces incluso se arrastran río arriba para habitar cualquier agua disponible y pueden trepar hasta 2,7 metros de altura por las rocas. Este inusual comportamiento salva la vida de toda una especie. Si no se comportaran así, se habrían extinguido hace mucho tiempo. La lógica es sencilla. Si se llena el mayor número posible de embalses individuales mientras el agua aún está disponible, las posibilidades de supervivencia de la especie aumentan considerablemente. La casa de alguien no se secará, alguien podrá reproducirse y así una y otra vez. Los estudios realizados en otros desiertos con otros peces lo confirman. Para sobrevivir a largo plazo, los peces necesitan vigilar constantemente la disponibilidad de agua en el entorno. Esta es una estrategia de supervivencia que siguen muchos peces en lugares áridos. Hay que desplazarse siempre de una fuente a otra durante las inundaciones a corto plazo. Y aunque me parece que esta forma de vida debe ser agotadora como el infierno, los peces viven de alguna manera. Incluso se reproducen. Y algunas de ellas no son especies vulnerables. Quién sabe, quizás después de una catástrofe global los peces del desierto gobernarán la Tierra a la par que los tardígrados. ¿Ya lo has acabado? ¡Exijo tus likes! ¡Hasta luego!